Bueno, en este vídeo voy a seguir explicando ejemplos de derivadas. Supongamos que nos propongan derivar la raíz cuarta de x al cubo menos 2x menos 7. Toda raíz la vamos a pasar a potencia, entonces copiamos lo que hay dentro de la raíz. Como es más de una cosa, lo debo de expresar entre paréntesis. Todo ello, como no veo que está elevado a nada, es que está elevado a un 1. Y el índice de la raíz para pasarlo a potencia se debe de copiar en el denominador del exponente. Entonces esta raíz cuarta pasa a ser la potencia x al cubo menos 2x menos 7, todo ello elevado a 1, que está elevado a un 1, ¿vale? Dividido entre el índice de la raíz 4. Tengo que derivar esta expresión. ¿De qué tipo es? ¿Es un número? No, porque tiene x, ¿vale? ¿Es solo la x? No. ¿Es un número por una expresión con x? Son sumas y restas de expresiones con x, multiplicación de expresiones con x, división de expresiones con x. ¿Es una expresión con x elevada a un número? Pues sí. Esto es una expresión con x elevada a un número. Pues la fórmula dice, copia el número, copia el exponente, copia la base, elévala al exponente que tenía, réstale un 1 y luego derívalo por la base. Es decir, copiamos el exponente, copiamos un cuarto, copiamos toda la base expresada entre paréntesis, le copiamos el exponente y le restamos un 1. Ponemos un por y derivamos la base, es decir, el polinomio x al cubo menos 2x menos 7. En el siguiente paso tenemos que ir viendo qué cálculos se pueden realizar. Un cuarto lo copiaríamos, este polinomio lo copiamos, introducimos esta operación en la calculadora, un cuarto menos 1, obtendríamos menos 3 cuartos. Y ahora tenemos que derivar este polinomio. La derivada de un polinomio, vamos a ver de qué tipo es. ¿Estoy derivando un número? No, porque hay más, al menos hay una x, ¿vale? ¿Estoy derivando solo la x? No. ¿Un número por x o por expresiones con x, sumas y restas de expresiones con x? Pues sí, estoy en este caso. Tengo tres términos que se están restando, ¿bien? Tres términos que tienen x, excepto este. Bien, pues lo que me dice esta fórmula es que la derivada de la resta de dos cosas es la resta de las derivadas. O sea, tengo que ir derivando término a término. La derivada de x al cubo menos 2x menos 7 sería la derivada del primer término de x al cubo menos la derivada del segundo término, 2x, menos la derivada del tercer término, de 7. Vale, ahora, como tengo que derivar esta expresión, la derivada de x al cubo, ¿de qué tipo es? Bien, pues bueno, las fórmulas es un número, no, porque tiene x, es solo la x, no, un número por x, tampoco, suma y resta de expresiones con x, multiplicación, división, no, es tipo potencia, es decir, hay una expresión con x en la base y encima hay un número. Pues la fórmula dice que copie el exponente, que copie el número, 3, que copie la base, lo eleve al número, al exponente menos un 1, que ponga un por y que derive la base, en este caso la x. Que copie, lo siguiente es copiar este signo. Ahora, derivada de 2x, ¿de qué tipo es? ¿Es un número? No, porque tiene x, es x, no. ¿Es un número por una expresión con x? Sí. Pues la fórmula dice que el número que multiplica salga fuera de la derivada. Entonces nos quedaría a por, ¿vale? El número por la derivada de esa expresión con x. Derivada entonces de 2x sería el 2 fuera, 2 por la derivada de lo que hay, de lo que queda dentro, ¿vale? De esa expresión con x. Entonces 2 por la derivada de x. Bien, ahora menos la derivada de 7. ¿Es un número? Sí, porque no tiene x. Por tanto, la derivada vale 0. En vez de derivada de 7 ponemos 0. En el siguiente paso lo que hago es copiar el 3, el número, hacer esta cuenta. 3 menos 1 sería 2, x al cuadrado, ¿vale? La derivada de x es 1, lo sustituyo por 1. Ahora menos 2, la derivada de x es 1. Siempre que haya expresiones que derivar hay que derivarlas antes de hacer ningún cálculo. Y ahora menos 0. Como ya veo que no tengo expresiones que tenga que derivar más, pues hago los cálculos de cada sumando. Entonces 3 por 1, 3x al cuadrado, menos 2 por 1, 2. Y el 0 ya no se pone.
Una manera rápida también de calcular la derivada de un polinomio según la indicación que nos hacen aquí. La derivada de un polinomio, en cada sumando que tenga x, debemos de multiplicar el exponente por el coeficiente por la x elevada al exponente menos un 1. Y cuando el sumando sea un número, debemos de poner un 0. Entonces debemos de derivar, supongamos que nos manden derivar este polinomio y lo queremos efectuar de forma rápida. Bien, pues debo, a cada sumando que tiene x, a este y a este, debo de copiar el exponente por coeficiente es el número que haya delante, ¿vale? Menos 3 por la x, le bajo un grado, 2 menos 1, 1. Siguiente, como tiene x, copio el signo más, ¿vale? Y ahora, exponente 1, cuando encima de algo no hay nada es que hay un 1, 1, exponente por coeficiente, número que está delante, 4, la letra ahora elevada a ese exponente que tenía 1, le resto un 1, ¿vale? Le tengo que bajar un grado. Entonces, si ya tenías un 1 y te quito 1, no te queda ninguno, un 0. Bien, y ahora más. Y como este sumando no tiene x, dice que cuando es un número debemos de poner un 0. Vale, pues ponemos un 0, ¿bien? En vez de la derivada de 1, entonces ponemos 0. ¿Qué es lo que puedo hacer en cada sumando? Bueno, pues lo que voy a hacer son estas potencias. Entonces copio el 2, copio el menos 3, x elevado a 1 es x, cualquier cosa elevado a 1 es esa misma cosa, más 1, 4, x elevado a 0, cualquier cosa elevado a 0 es 1, más 0. Ahora una vez que ya no hay expresiones de derivadas ni de potencias, vamos a efectuar los cálculos. 2 por menos 3 lo metemos en la calculadora, obtendríamos menos 6x, ¿vale? Más, introducimos todo esto en la calculadora y obtenemos el número 4. Entonces, una manera rápida de derivar el polinomio inicial, ¿vale? Se puede hacer de forma desarrollada o de forma rápida. Si no exigen de qué manera, uno escoge. Ahora, si exigen, pues desarrolla la derivada con las fórmulas, pues es esto lo que tendríamos todo que hacer, ¿vale? Ahora te dicen, deriva como quieras, pues uno puede escoger la forma rápida. Entonces, derivar un polinomio, lo he dicho, copio el exponente, copio el coeficiente, o sea, el número que está delante, el 1, aunque no vea nada, aquí hay un 1, copio la base y al exponente le resto un 1, 3 menos 1, que luego sería 2. Bien, ahora menos, copio el signo, exponente 1 por número, por coeficiente que hay delante, 2, ¿vale? 1 por 2, y ahora la x elevado al exponente que tiene 1, que aunque no se vea es un 1, 1 menos 1, 0. Menos, como es un número, debo poner un 0 en su derivada. Bien, lo siguiente que hago es trabajar las potencias. Entonces copio el 3, copio el 1, 3 menos 1 sería 2, x al cuadrado, ¿vale? Menos, ahora copio el 1, copio el 2, x elevado a 0, cualquier cosa elevado a 0 es 1, menos 0. Efectúo esta multiplicación, 3 por 1, 3x al cuadrado, menos, y ahora meto todo esto en la calculadora y se obtiene el número 2, ¿vale? 1 por 2 por 1 sería 2 y el 0 ya ni suma ni resta. Entonces, bueno, estamos en esta derivada que decíamos que copiábamos, efectuábamos el cálculo del exponente y la derivada de todo esto, como se obtiene 3x al cuadrado menos 2, ¿vale? Tenemos lo mismo indiferentemente. Vayamos por el camino que vayamos, pues se debe de obtener lo mismo, claro. Como se tiene más de una cosa, ¿vale? Se tienen dos términos, pues hay que expresarlo entre paréntesis. Ahora, como inicialmente teníamos una raíz y la hemos pasado a potencia, estamos trabajando potencias, pero la vamos a tener que pasar a raíz. Entonces, como me encuentro que en el exponente es negativo, esta expresión, cualquier cosa elevado a un exponente negativo pasa al denominador con la condición de cambiar el signo al exponente. Entonces copiaría un cuarto, creo una fracción en la que el numerador es 1 porque no hay nada, y esta expresión pasa al denominador con la condición de que el exponente menos 3 cuartos pase a ser positivo, más 3 cuartos, y copio esta expresión. Ahora esto pasa a ser, ¿vale? Esta potencia en la que el exponente hay un denominador, eso es una raíz. Entonces copiaríamos un cuarto, 1. El denominador del exponente es el índice de la raíz, por tanto, raíz cuarta, ¿vale? De todo este polinomio que está elevado a 3. Bien, y ahora por este polinomio, pues toda esta expresión
que no se puede simplificar, es la derivada de la raíz cuarta que proponía. Supongamos ahora que nos manden derivar esta división de expresiones con x, 3 elevado a x dividido entre 2 elevado a x. Se puede optar por hacer la fórmula de la división, o en este caso a mí me apetece pensarlo como todo 3 medios está elevado a x, ¿vale? Porque efectivamente esto significa que 3 está elevado a x y 2 está elevado a x. Entonces a mí me dan esto y yo lo pienso de esta forma. Es 3 medios elevado a x. ¿Y tú de qué tipo eres? Porque te tengo que derivar. No eres un número porque tienes x, tampoco eres la letra x. Entonces repaso todas y veo que es este tipo, el tipo exponencial, ¿vale? Un número en la base y una expresión con x en el exponente. La fórmula es: copia lo que te han dado lo copias, pones un por, logaritmo neperiano de la base, pones un por y derivas lo que hay en el exponente. Por tanto, me dan esto y como eres tipo exponencial, copio lo que me han dado, lo copio por logaritmo neperiano de la base, 3 medios, por derivo lo que haya en el exponente, x. Bien, el siguiente paso es copiar el primer término, el segundo, porque efectúo las derivadas que queden. La derivada de x es 1 siempre, ponemos un 1. 1 por cualquier cosa es esa misma cosa, por tanto logaritmo neperiano de 3 medios por 1 es logaritmo neperiano de 3 medios. Ya se puede expresar la derivada de esta manera, 3 medios, todo ello elevado a x por logaritmo neperiano de 3 medios, ¿vale? Es lo que haríamos. Esto lo copié y esto lo operé. Se puede quedar así u ordenarlo. Primero se ponen los signos en matemáticas, luego los números, las expresiones que no tienen letra, en este caso que no tengan la letra x, y luego las expresiones que tengan x. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el resultado. Bien, el siguiente ejemplo que nos proponen es derivar la división de dos expresiones con x, ¿vale? La división de estos dos polinomios. Entonces sería aplicar esta fórmula. Ponemos una barra de división, de fracción, ¿sí? Copiamos el denominador, que como es más de una cosa lo debo expresar entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. Y en el numerador voy a obtener una resta, ¿vale? En el numerador debo de derivar el numerador, derivo el numerador por copio el denominador, que como es más de una cosa entre paréntesis, menos copio el numerador, que como es más de una cosa entre paréntesis, por derivo el denominador. Bien. Lo siguiente es calcular la derivada, ¿vale?, de las expresiones que quedan. Por tanto, el denominador se copia y no se trabaja. Se pone la barra de división y ahora, ¿cuánto vale la derivada de x a la cuarta menos 4? Bien, pues de una forma rápida, exponente 4, ¿vale?, por 1, 4, x elevado a 4 menos 1, que sería 3. Bien. Entonces, lo dicho. 4 por 1, 4x al cubo, ¿vale? Porque esto daría 0, su derivada. Copiamos el siguiente polinomio, ponemos el menos, bien. Copiamos el polinomio x a la cuarta menos 4 porque estamos haciendo las derivadas. Derivar de forma rápida el polinomio x al cuadrado menos 2 es copiar el exponente, 2 por el número que haya delante, en este caso no veo nada, es que hay un 1, 2 por 1, 2, bien. X, porque le bajo un grado a la x. Entonces 2x sería la derivada, ¿vale? Porque esto valdría 0. Bien. Una vez que hemos efectuado las derivadas de las expresiones que se necesitaban, sigo copiando el denominador, no se trabaja, y debo de observar, que para eso lo puse en rojo, debo observar que cuando tenga que derivar división de polinomios, debo de observar si antes del menos y después de este menos, ¿vale? Si antes, aquí, o después, se repite el denominador, se repite x al cuadrado menos 2. Bien, observo que antes lo veo con claridad, aquí está x al cuadrado menos 2. Y después, esto no puede ser, ¿vale? Pero este polinomio, pues sí, este polinomio es de grado 4, ¿vale? Y al factorizarlo, bueno, o parcialmente factorizarlo, porque es una identidad notable, sería la suma por la diferencia. Entonces, este polinomio x a la cuarta menos 4 es x al cuadrado menos 2 por x al cuadrado más 2. Y efectivamente observo después de la resta x al cuadrado menos 2 que se repite. Bien,
Pues lo dicho, cuando antes del menos y después del menos, ¿vale? De las derivadas de la división de polinomios nos encontremos, se repita el denominador, como es en este caso, se saca como factor común en el numerador. Entonces, como yo observo que después del menos y antes del menos está el denominador, lo saco como factor común. Saco x al cuadrado menos 2, ¿vale? Lo pongo entre paréntesis, pongo un por y ahora abro corchete. Como este lo he sacado, copio lo que queda, es decir, copio 4x al cubo. Copiaría el menos y como este lo he sacado, sí, copio lo que queda, es decir, x al cuadrado más 2 por 2x. Y ahí cierro el corchete. Pongo igual y ahora lo que hago es, como en el denominador hay el polinomio x al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado, o sea, lo tengo dos veces, y en el numerador está el mismo polinomio x al cuadrado menos 2 y multiplica todo el numerador, lo podemos tachar, ¿vale? En las fracciones se tachan los términos que multipliquen a todo el numerador y a todo el denominador y que sean iguales, ¿vale? Porque 50 entre 50 daría 1. Entonces x al cuadrado menos 2 entre x al cuadrado menos 2 daría 1. Por tanto, se pueden tachar, ¿vale? Las expresiones iguales que multipliquen tanto al numerador como al denominador. Por tanto, tacho x al cuadrado menos 2 en el numerador con 2, ¿vale? Como hay 2, tacho uno de ellos, por tanto acabo obteniendo 1. Vuelvo a repetir, como x al cuadrado menos 2 lo tacho en el numerador, acabaría desapareciendo, por tanto copio todo lo demás. Bien, se copia. Y aquí como hay dos expresiones de las mismas, se tacha una y queda una. ¿Vale? Queda un x al cuadrado menos 2. El denominador se copia y vamos a operar el numerador. Bien, lo primero es hacer la multiplicación, ¿vale? Hacer esta multiplicación, entonces nos quedaría 2x por x al cuadrado, 2x al cubo, y 2x por más 2, 2 por 2 serían 4x. Lo siguiente que hago es hacer desaparecer el paréntesis de este polinomio, y como delante hay un menos, la condición es que el paréntesis desaparece cambiando de signo todo lo que hay dentro. Por tanto, el 2x al cubo, como es positivo, se acaba quedando en negativo, y como el 4x es positivo, se acaba quedando en negativo. O lo que es lo mismo, acabo de realizar la regla de los signos, es decir, menos por más es menos y menos por más es menos. Bien. El siguiente paso es agrupar semejantes en el numerador. 4x al cubo menos 2x al cubo son 2x al cubo. Bien. Menos 4. Y luego copiaría el denominador. Vamos a ver qué se puede hacer en este numerador, y lo que se puede hacer es extraer factor común 2x. Si yo extraigo 2x de aquí, me quedarían x al cuadrado, ¿vale? Porque 2x por x al cuadrado es x al cubo. Y ahora menos, si saco un 2x, 2x por 2 darían 4x. Bien, saco un 2, queda un 2 y la x la saqué. Y observamos que efectivamente de nuevo se repite que x al cuadrado menos 2 es un término que se repite tanto en el numerador como en el denominador, y como multiplica a todo el numerador y a todo el denominador, lo podemos tachar. Se tacharía porque el cociente valdría 1 y copiamos lo que quede, es decir, 2x. Por tanto, la derivada de la división de polinomios x a la cuarta menos 4 dividido entre x al cuadrado menos 2 daría 2x, ¿vale? Este tipo de ejemplos en los que al derivar división de polinomios, debo de fijarme si antes del menos y después del menos se repite el denominador, y en ese caso sacarlo como factor común y luego simplificarlo con el denominador, suele darse al estudiar la segunda derivada de la función cuando se representan funciones, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Y luego, para finalizar, vamos a realizar esta derivada que dice coseno de algo, de una expresión con x. Bueno, siempre hay que derivar de lo más externo a lo más interno. Entonces, no derivo primero esto, sino que tengo que derivar lo más externo, que es coseno. Entonces, tengo que aplicar la fórmula del coseno, que sería menos el seno de la expresión con x que te han dado, que es toda esta, bien, por la derivada de esa expresión con x que te han dado, que es toda esa fracción.
Copiaríamos en el siguiente paso menos el seno de la expresión con x dada, porque lo que tenemos que efectuar siempre que haya derivadas es el cálculo de derivadas. En este caso, ¿cómo se calcula la derivada de menos 3x partido de x de la raíz cuadrada de x? Entonces, la derivada de menos 3x partido de la raíz cuadrada de x, lo primero, las raíces a potencias. Entonces, en vez de raíz cuadrada de x, la x está elevado a un 1 y el índice, que es 2, hay que ponerlo en el denominador del exponente. Ahora lo que se hace es operaciones con potencias, ¿vale? Si divido potencias que tienen la misma base, como es la x, tengo que restar los exponentes. 1 que eleva a esta x menos 1 medio que eleva a esta sería 1 medio. Por tanto, menos 3x elevado a 1 medio. ¿De qué tipo es esta derivada? Aún no estoy derivando, ¿vale? Esta expresión, la raíz, primero la pasé a potencias. Luego he hecho un cálculo de potencias, ¿vale? Y ahora es cuando me planteo, después de tener la expresión simplificada, ¿de qué tipo eres? Pues eres tipo, repaso de arriba abajo, y eres tipo potencia. Bueno, primero, perdón, eres tipo número por expresión de x. Entonces, como eres un número por una expresión de x, el número los traigo, ¿vale? Y ahora pongo la multiplicación de la derivada que queda. Es decir, si el menos 3 lo he sacado, tengo que derivar lo que queda, que es x elevado a 1 medio. Copiaría menos 3 y como tengo una expresión que tengo que derivar, vamos a ver qué fórmula es. Y es esta fórmula, es tipo potencia. La tipo potencia dice, copia el exponente, bien, copia la base, que es x elevado al exponente 1 medio menos un 1, pongo un por y deriva la base, que es x, bien. Entonces nos quedaría menos 3 por 1 menos 3 medios por x, bien. Hago la operación del exponente, 1 medio menos 1 quedaría menos 1 medio, ¿sí? Y multiplicado por la derivada de x, que es 1. La derivada de x es 1, pues ponemos un 1. Ahora vamos, como la derivada inicial tiene raíz y la he pasado a potencia, ahora tengo que deshacerlo, tengo que volver a crear una raíz. Bien, entonces, como esta base tiene exponente negativo, siempre que haya exponente negativo se pasa al denominador con exponente positivo. Entonces nos quedaría menos 3 medios, ahora 1 partido de esa x, y como pasa al denominador el exponente negativo se convierte en positivo, por 1. Bien, menos 1 por cualquier cosa es esta cosa, o 1 por 1 es 1, y ahora x elevado a 1 va a estar afectado por la raíz cuadrada. Este 2 es el índice de esta raíz, bien, y x elevado a 1 es x. ¿Qué fracción queda al final? Menos 3 por 1, 3, y 2 raíces cuadradas de x. Por tanto, en donde ponga esta derivada, tengo que poner menos 3 partido de 2 raíces cuadradas de x, que es lo que pongo aquí. Y ahora ya hacemos, tengo que multiplicar estas dos expresiones y la voy a ordenar. Entonces, primero los signos, menos por menos daría más, luego los números, o no, en este caso esto no es un número porque tiene expresión con x, ¿vale? Lo he puesto delante y luego he copiado lo del seno. Es indiferente que primero pusiera este término y luego el seno, o primero el seno y luego 3 partido de 2 raíces cuadradas de x, porque el orden de los factores no altera el resultado. Bueno, pues en caso que nos pregunten esta derivada, obtenemos que es 3 partido de 2 raíces cuadradas de x por el seno de menos 3x partido de la raíz cuadrada de x.